Pero bueno, ya perdonaréis. También tengo que, además de agradecer a las instituciones por habernos invitado y por presentar esto, también quiero pedir un poco de perdón por volver al tema del título de la jornada de conservación de recursos genéticos forestales. Y lo que os vamos a presentar es un ejemplo de aplicación práctica desde el punto de vista de la gestión, coadyuvada un poco desde un centro de investigación del mismo gobierno, ¿no? Por eso lo vamos a hacer un poco a pachas entre Ana Cabanillas y yo, que ahí aparecen los nombres, y el guión breve de esta breve presentación, una mini introducción que me la saltaré por el público que nos encontramos, unas definiciones, luego Ana nos contará un poco del marco normativo y las tipologías e instrumentos de gestión con los que se puede abordar la conservación de recursos genéticos forestales desde la gestión forestal. Y luego pasaremos con un poquito más de detalle a 3 casos de estudio para dejar paso al final, si se puede, a preguntas. Bueno, sabemos que la evolución humana tiene sus dudas a partir de otras especies y que la consecuencia principal de la evolución de los humanos puede que haya sido pues, este cambio global. No me gusta llamarlo cambio global más que cambio climático, que incluye muchas más cosas. Creo que ya está todo dicho y nos soltamos una introducción en este foro que sabemos al respecto de qué nos estamos dedicando. Igualmente, podemos centrarnos en los recursos genéticos forestales, que no voy a ser yo quien lo defina, a pesar de que la palabra recurso no me gusta para nada, entendido como un medio para conseguir un fin, pero en fin, yo prefiero hablar con la definición de FAO como el intangible hereditario que está en los árboles y que da valor a los bosques y que nos proporcionan ecosistemas, productos y un montón de cosas. Pero, en fin, repito que en este foro, pues por fortuna no hace falta explicar lo que son los recursos genéticos forestales ni todo el trabajo que se ha realizado previamente en la gestión y el uso sostenible en cuanto a definición de regiones de procedencia, delimitación de rodales, masas enteras, etcétera, lo que es un uso sostenible de estos recursos. Y sí que nos vamos a centrar un poquito más en la conservación ex situ e in situ. El objetivo común es preservar esa diversidad genética y de forma muy sencilla para entenderlo y diferenciarlas. En un caso, la conservación ex situ se trata de mantener esa diversidad, mantener lo que hay como está, y son los típicos ejemplos pues, de bancos de germoplasma, plantaciones, estén donde estén. Esto es un ejemplo en el caso de Populus nigra, que se desarrolla a continuación, o bien contrapuesto no contrapuesto, sino en la misma línea y ayudando a la conservación in situ, que de lo que se trata es de mantener los procesos, básicamente procesos genéticos y procesos evolutivos que han llevado a lo que hay. O sea, una cosa conservamos lo que hay como está, ya veremos por qué y para qué, ya lo dejamos, y otros mantener los procesos para que sigan evolucionando. Normalmente cuando se trata de estos temas de conservación siempre aparece el concepto de autóctono. Aquí nos lo soltamos por completo, no queremos discutir entre autoctonía o no autoctonía y lo que nos restringimos básicamente en el conocimiento, en el origen conocido del material que estamos utilizando. Y le paso la palabra a Ana para que os comente sobre lo siguiente. Bueno, buenas tardes. Me voy a centrar un poco y rápidamente en el marco normativo que ampara la conservación de los recursos genéticos forestales, pero que además también son los pilares en los que casi todas las actuaciones que hacemos los gestores forestales nos basamos en ella. Son fundamentalmente 2, la legislación forestal y la del medio natural. La Ley de Montes Nacional, con sus transposiciones luego autonómicas, voy a obviar todo lo que es marcos normativos europeos e internacionales, y básicamente tenemos la Ley de Montes Nacional, en la cual ya desde su origen se incluyen los recursos genéticos forestales porque incluyen como causa para declarar un monte de utilidad pública que contribuyan a la preservación de recursos genéticos forestales. Se podría declarar un monte de utilidad pública solamente por ese motivo. Pero además la Ley de Montes dedica todo un capítulo a la sanidad, de la que les he hablado por la mañana, y a los recursos genéticos. Y en concreto, el artículo 54 lo dedica en exclusivo a la conservación de recursos genéticos forestales. En ese artículo 54 da obligaciones al Estado y le dice que tiene que elaborar los programas de mejora y de conservación de recursos genéticos y establecer los instrumentos para esa conservación. Y todo en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de Recursos Genéticos Forestales, que aparece por ahí un dibujo de libro.
En este artículo 54 también se habla de mejora genética, pero es con otro objetivo, con el objetivo de producción y comercialización. Entonces, es el marco prioritario. Luego está la legislación de medio natural, sobre todo la ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, que ha comentado la ponente anterior. Esta ley pues, está para conservar, para hacer un uso sostenible, para mantener y para mejorar el patrimonio natural y la biodiversidad. Y ya la ley incluye como algo explícito la conservación genética. Lo incluye porque define, como han puesto antes, la definición de biodiversidad no solamente son la variabilidad de organismos en diferentes fuentes, diferentes ambientes, de ecosistemas marinos o terrestres, sino que incluye la diversidad genética intraespecífica, además de la que hay entre especies o en los ecosistemas. Y además incluye como uno de sus principios fundamentales la conservación de la diversidad genética. En el marco de esta legislación y desarrollando la ley de montes, aparece una nueva legislación derivada del artículo 54 que está en elaboración y que se va a plasmar en forma de Real Decreto y que es específica para la conservación de los recursos genéticos forestales. Esto no ha salido todavía, pero se supone que va a salir en breve. Este proyecto de legislación, lo primero que, bueno, que sois casi todos un foro de investigadores, pero yo creo que para los gestores lo primero que tendríamos que aprender que no hay que confundir la mejora genética con la conservación genética. Porque hasta ahora nosotros cuando nos hablan de genética lo primero que nos acordamos es del material forestal de reproducción, nos acordamos de los rodales selectos, rodales semilleros, huertos semilleros y queremos toda esta mejora para hacer planta para después repoblar. Este Real Decreto no es para eso. El Real Decreto nuevo que va a salir tiene como objetivo la conservación de recursos genéticos y su uso sostenible. Para ello va a crear una serie de instrumentos que son la creación de unas unidades de conservación genética in situ, que es lo que ha comentado antes Eduardo, Chicho para los amigos, y los bancos de germoplasma ex situ. En este Real Decreto se establecen también los instrumentos, qué lista de especies son de interés nacional para esta conservación y además se establece qué es lo que hay que hacer, pues cómo hay que caracterizar genéticamente, establecer el estado de conservación de los recursos, las amenazas que tienen y unas directrices de gestión, creando un programa de gestión con su evaluación y seguimiento a largo plazo. Entonces, derivado de esta misma normativa, lo que creemos es que hay muchos instrumentos o diversos instrumentos de planificación y gestión forestal y del medio natural que se están ejecutando, tanto en áreas protegidas como no. En algunos de ellos, pues tanto para espacios naturales protegidos como para todo el ámbito de Red Natura 2000, lugares de interés comunitario o arboledas singulares incluso, pues tenemos instrumentos tanto de ámbito muy general como muy concreto, en el que hay que establecer unos objetivos, crear un diagnóstico de cómo se encuentran, establecer las presiones y amenazas que tienen, sus directrices también de gestión y unas medidas de actuación para llevarlo a buen término y además luego hacer un seguimiento de evaluación. Por otra parte, os he dicho que esas unidades de conservación genética como instrumento de conservación de recursos genéticos plantea lo mismo. Entonces, estamos haciendo en dos foros distintos las mismas cosas, pero sin implementar una en otra. Me voy a explicar mejor. En un plan rector de uso y gestión para un espacio concreto, ¿no? Hay que definir para todas las especies o para los hábitats de interés comunitario que tiene los ecosistemas que tiene ese espacio, todas esas medidas. Sin embargo, no estamos teniendo en cuenta los recursos genéticos forestales. ¿Qué nos hemos planteado nosotros? Que ya en la elaboración de estos planes de gestión de espacios naturales protegidos tenemos que implementar y tenemos que incorporar los recursos genéticos. De hecho, nosotros, en un caso concreto en Zaragoza, que luego desarrollará Chicho un poco, ya hemos metido para una reserva natural dirigida de los Otos y Galachos del Ebro, pues teniendo en cuenta la importancia que tienen estos recursos y que además este espacio era perfecto para ello,
pues hemos metido un objetivo concreto específico de conservación de recursos genéticos del género Populus. Y ahí ya implementamos que hay que colaborar en la reserva natural con los investigadores que se dedican a ello y además establecemos criterios mínimos que hay que considerar para ese establecimiento de unidades de conservación de acuerdo pues, a lo que está homogeneizado en Euforgen o en otros programas, ¿no? Lo mismo ocurre con los planes de gestión de Red Natura 2000. Los planes estos, derivados de la Directiva de Hábitats, que todos conoceréis, nos obligan a hacer planes de gestión para todos los lugares de interés comunitario, que después se llamarán zonas de especial conservación. La mayoría, España y todos los Estados miembros los tendríamos que tener ya hechos, pero lo cierto es que muchas autonomías no los han hecho y desde luego Aragón lleva 10 años haciéndolos, pero no los ha presentado todavía, ¿no? En estos planes de Red Natura 2000, el concepto es el mismo. ¿Qué hay, qué tenemos, cómo está, qué amenazas tiene y qué hacemos con ellos? Bueno, pues en ningún caso se habla de genética ni de recursos genéticos. Cuando muchos de los hábitats de interés comunitario para los que están hechos coinciden o van a coincidir con estas listas de especies forestales para los que hay que conservar los recursos genéticos. Entonces estamos haciendo lo mismo, pero en programas diferentes y sin aunar esfuerzos, ¿no? En otro ámbito que no sea el de áreas protegidas, tenemos toda la legislación de montes, que todos conocemos, los planes de ordenación de recursos forestales o los proyectos de ordenación de montes, tanto para montes como para grupos de montes. En toda España se están haciendo proyectos de ordenación, cada uno con sus pliegos de condiciones que derivan de las antiguas instrucciones de ordenación de montes. En Aragón están, pues como estaban antes y como están en todos los sitios por el boletín, están aprobados las órdenes para establecer los mínimos que deben contener y en esos contenidos no se nombra la palabra genética, o sea, no aparece ni una sola variable que sea de caracterización genética. Hay muchas variables gasocráticas, se habla de incendios, de caza, de sanidad forestal, se habla de todo, pero no se habla de genética. Entonces la idea es meterlo. Nosotros ahora estamos intentando cambiar este pliego mínimo para que incorpore los recursos genéticos a lo que las empresas y los gestores estamos haciendo en nuestros montes, ¿no? Y bueno, pasando a otra cosa, pues es la problemática que seguimos teniendo en la transferencia de lo que los investigadores, casi todo lo que hay aquí, hacéis, de vuestro conocimiento y cómo nos llevan los gestores. No es un problema de investigadores o de gestores, es de los dos. Seguimos sin juntarnos en foros o en grupos en los que lo que vosotros hacéis, poderlo incorporar a lo que nosotros estamos trabajando, de forma que se unen las sinergias, ¿no? Entonces se trataría pues, de que a los gestores, ahora en este caso de conservación genética, nos quede claro que además de conservar las especies o los ecosistemas, las masas forestales o los hábitats de interés comunitario, que ahí también hay recursos genéticos que tenemos que conservar y que tiene que ser una cosa más que incorporar a nuestro día a día, no puede estar por separado, ¿no? Entonces creemos que algunas ideas pues, hay que establecer con equipos de colaboración mixtos entre investigadores y gestores, pero que sean dinámicos, que estemos, no sé si por especies o por territorio, pero que podamos juntarnos periódicamente o hablar periódicamente e intercambiar qué demandamos nosotros y qué nos ofrecéis vosotros, ¿no? Otra herramienta serían estas propias jornadas de transferencia entre investigadores y gestores, pero bueno, ya sabéis que cada día con la crisis es una excusa perfecta para que no se hagan y para que no salgamos de casa, que ya me habéis oído quejarme ayer y hoy, y entonces cada vez tenemos menos conexión. Si antes teníamos poca, ahora tenemos ninguna. Entonces creo que es muy buena oportunidad, que no debemos renunciar a ella, seguir haciendo jornadas de transferencia en las distintas comunidades autónomas o por programas, pues ya digo, por especies o por recursos concretos. Y seguro que en este debate pues hay otras ideas que deberíamos implementar o sacar para llevar adelante y que esto no se quede solo en palabras. Y por otra parte, la problemática presupuestaria. Si no hay dinero, no hay conservación. Pero el dinero existe, como decía Rafa en su rotonda, esa costaba mucho dinero, entonces también hay dinero para la conservación. Lo que pasa es que hay que saber buscarlo, ¿no? Entonces es una oportunidad, creo ahora, por los fondos la cofinanciación de los programas de desarrollo rural. Solo en Aragón, por poner el ejemplo en el que yo estoy, pues este programa de 2014 a 2020 incluye varias medidas en las que cabe la conservación de los recursos genéticos. Hay una medida concreta, que es la 15.2,
que esas se dedican en exclusividad al apoyo, al fomento de la conservación de recursos genéticos. Lo que pasa es que como el gestor no tiene incorporado en su día a día, pues está derivando esos recursos que están en esa medida concreta, a otras cosas como pueden ser las repoblaciones forestales o la inversión que se está haciendo en los viveros forestales, cuando a lo mejor se tendría que estar haciendo en estos programas de conservación genética, ¿no? Pero a lo mejor no sabe cómo gastárselo y nosotros desde luego estamos intentando, este año casi lo hemos conseguido, hacer unidades de conservación genética para que nos aleprenses y que nos pinaster, a ver si para el año que viene lo podemos conseguir. Pero luego hay otras medidas de financiación del PDR que no están vinculadas concretamente y que también se pueden emplear. Por ejemplo, la 7.1 pues es para realizar los programas de gestión de espacios naturales protegidos, de Renatura 2000 o de otras áreas o elementos de interés a proteger. Ahí se pueden meter la parte de genética en la elaboración de esos programas. O las medidas 8.5, 8.1, que son de silvoambientales, las llaman ahora, pero que son de adaptación y de mitigación del cambio climático, o de las típicas de siempre de repoblación, deforestación. Y por otra parte, ya acabo con esto, es que además hay que tener la eficacia de la inversión. Os estoy contando que estamos haciendo muchísima planificación, se está invirtiendo mucho dinero en proyectos de ordenación de montes y en planes, y no se está incluyendo nada de recursos forestales. Que estamos haciendo estar 3 minutos más o 5 minutos más allí para coger una serie de variables de caracterización genética, daría muchísimos datos para que a lo largo del tiempo y del espacio que se pudieran sacar muchísimos resultados para la conservación genética. E incluso otras oportunidades que se están llevando a cabo en España, como por ejemplo con un LIFE, por ejemplo, el LIFE Red Bosques, que se ha movido por toda España y por Europa ahora, con bastante dinero, para hacer fichas o para identificar rodales en un estado de madurez importante, que tengan buena conservación o no. Y ahí pues están tomando datos por toda España, ¿no?, para ver su evolución, y no se ha considerado tampoco ni una sola variable genética, ¿no? Entonces, bueno, el dinero se está gastando, solamente hay que meterle pues la pata de la genética en todo eso que se está haciendo. Y ahora vuelvo a dar el paso a Eduardo para que nos cuente algunos de los objetivos que estamos llevando a cabo conjuntamente. Intentaré ir un poco más rápido. Entramos con los casos prácticos. El primer caso que presento es Populus nigra, el chopo negro, que en todas las presentaciones tiene que haber citas científicas. Bueno, pues yo me agarro a Casablanca cuando el capitán Renault dice, después de matar al nazi, buscar a los sospechosos habituales. El Populus nigra es un sospechoso habitual en todos los programas de conservación de recursos genéticos en Europa, a pesar de que en España goza de una impunidad absoluta. En muy pocos foros se tiene en cuenta los peligros, las amenazas y el estado de conservación de esta especie, mientras que en el resto de Europa, por motivos obvios y por desarrollo, básicamente por desarrollo económico de los países centroeuropeos, sus ríos no son tales, sino que son canales. Los canales no tienen orillas, tienen hormigón, y en el hormigón las especies naturales no evolucionan demasiado bien. Entonces, partiendo de este ejemplo, que nosotros aún tenemos un poquito nos queda un poco de ríos, un poco de riberas, hubo en el año 2010. En 2010 se hizo un estudio. Bueno, estos son los ejemplos. Hay un montón de literatura sobre conservación de Populus nigra a nivel europeo y traducido. Y aquí en esta diapositiva intento reproducir el ciclo biológico en un soto, en una ribera natural de la especie, y las amenazas que está sufriendo en estos momentos la Populus nigra, podría decir lo mismo, Populus alba, pero tiene una dinámica y una regeneración distinta. Y nos encontramos, pues bueno, que los fenómenos de sequía, los problemas de regulación hídrica y de morfología fluvial debido a las presas, el régimen fluvial cambiado por cambio climático y episodios climáticos extremos, las heladas tardías, la falta de precipitación cuando debe ocurrir, las inundaciones fuera de periodo, están alterando de tal manera pues, tanto la sincronización fenológica de forma masculina y flor femenina, como la diseminación, como la posibilidad de que existan un entorno, esto es una playa de gravas con unos brinzales bien reproducidos, que tengan las condiciones adecuadas. Estas amenazas, que en España las tenemos todavía presentes, pero las podemos medio controlar y conservar y trabajar para que sean mínimas, en el resto de Europa pues, prácticamente están en una fase muy inferior. Como os decía, que me trastocaba, en 2010 se hizo un estudio de seguimiento ecológico de esta figura de
espacio natural protegido, que es una reserva natural de bastantes hectáreas, y se tomó un montón de información y de datos para caracterizar el estado de los sotos. Con el paso del tiempo, después de 7 años, descubren que los datos que están tomando de ese estudio de seguimiento ecológico no refleja información sobre una de las especies más principales de los sotos, como es el Populus nigra. Entonces decidimos reanalizar el diseño, el muestreo, y hemos diseñado un nuevo remuestreo con una nueva serie de toma de datos que en principio son relativamente sencillas, pero hemos reorientado, en lugar de una malla sistemática, hemos orientado la malla sistemática pues, paralelo y perpendicular al eje del río en muchas de sus zonas para tener un poco una indicación del nivel freático, y de la multitud de estadillos y de toma de datos que se van tomando en este tipo de estudios, hemos incorporado parámetros que no son evidentemente de diversidad genética a golpe de marcador, sino parámetros relativamente sencillos, fenológicos, pero que nos indican bastante bien pues bueno, la tipología arbórea, si se trata de árboles aislados, si se encuentra en formación lineal, intentando ver si son diseminación por semilla o diseminación por reproducción vegetativa, bosquete, la clase de altura entre distintos tipos de altura para ver si tenemos distintas cohortes y hay una regeneración en distintos momentos a lo largo del tiempo para poder comprobar ese tipo de cosas. Son parámetros muy sencillos, lo que explicaba antes a la hora de hacer un muestreo o un inventario, y nos aportan información para poder en un futuro pues, bueno, incluirlo en el PRUF, ya lo he comentado, amén de otro tipo de proyectos. En el caso de Kintree, pues aprovechamos para muestrear individuos, que en realidad se toman muchísimas más, un estudio fenológico muy potente y toma de muestras fisiológicas y genéticas para sacar los marcadores correspondientes y ver su evolución con respecto del resto de la especie en Europa. En este caso. Bueno, esto es un ejemplo para cambiar de especie. El segundo caso que presentamos de ejemplo es en el caso de Pino Carrasco. Si el otro era un sospechoso habitual, este es una víctima de violencia no de género, sino de incendio, que ya se ha hablado esta mañana, y nos restringimos a las masas de depresión del Ebro. En este caso, a partir de otro estudio, es anterior, este ya fue en el año 2002, pero aquí sí que incluimos en su ficha, o sea, esto es un poco la ubicación, unas 35.000 hectáreas de estudio, y en la ficha de campo en su momento, aparte de datos de parcela, tomando todo tipo de información típica, un poco rápido, más tipo de árbol, ya intentamos incluir en este estudio una serie de caracteres morfológicos de interés adaptativo y genético procedentes de este documento ya conocido por casi todos y que tienen, pues bueno, si estos datos los vamos recogiendo en una parte bastante alto, tenemos una indicación de esa variabilidad genética estilo genético. De ahí, pues bueno, unos análisis estadísticos ya empezamos a trabajar un fenotipo integrado, un índice sintético, en el que algunos de estos caracteres, como el número de piñas y erotinas, pues nos está ayudando para el proyecto uno de los proyectos que hospeda esta reunión para intentar establecer en el futuro, si conseguimos coordinarlo, una unidad de conservación genética para esta especie. Y ya pasamos a la tercera y última especie. Bueno, son muy rápidos, un minuto solamente, y si no, es un minuto. Solamente para poner eso en evidencia, que hay que establecer las sinergias pues, entre gestores e investigadores y además entre distintas administraciones, porque ahora el Pinsapar es una especie relítica del terciario en España y solamente quedan unos vestigios ya del pasado en la serranía de Ronda y emparentada con las poblaciones marroquíes. Entonces, está ya en montones de figuras de protección desde el año 1977, desde Reserva de la Biosfera, Parques Naturales, Lugar de Interés Comunitario, Hábitat de Interés Comunitario, lo es todo, ¿no? Incluso ya desde el año 59, pues el patrimonio forestal conservaba los pinzapares españoles, ¿no? Y esta especie pues, está en peligro de extinción en el catálogo andaluz de especies protegidas y, por lo tanto, dentro de este caso de especie protegida, pues cuenta con su programa de actuación para la recuperación del pinzapo, con una serie de medidas, todas ellas, pues, entre las que se encuentran cosas, actuaciones genéticas, como es la caracterización genética o el estudio de poblaciones relíticas. Se habla de que se tengan líneas de investigación entre la universidad y centros de investigación, o se trata de mejorar la recolección de semillas, hacer mantenimiento in situ de la colección, etc. Como no me queda tiempo, no os lo explico más, pero ¿qué tenemos en Aragón? En Aragón tenemos
un pequeño rodal de pinzapar, una cosa experimental que ya hicieron a principios de siglo en las repoblaciones forestales, y entre el pino silvestre que repoblaron y el pinaster, pues metieron unos cuantos pinzapos, que se ha establecido muy bien, regenera naturalmente estupendamente y está con un grado sanitario y de salud emblemático. Entonces, este pequeño rodal lo hemos declarado arboleda singular, que es lo menos importante, aunque sí que nos da el marco normativo para poder protegerlo y hacer otras consideraciones. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Bueno, pues que este pequeño rodal que está fuera del área de distribución de la especie sirva como unidad de conservación genética in situ. Y aunque in situ se ve que es en el área de distribución, parece ser que hay casos excepcionales en que por su buena adaptación a los ambientes en los que se desarrolla, pues se puede establecer una unidad. Entonces, tanto en el proyecto de ordenación vamos a incluir medidas de gestión para esta especie y lo vamos a proteger, y vamos a proponer una unidad de conservación ahí como apoyo a los pinzapales andaluces. Y bueno, creo que nos hemos comido las preguntas, así que si acaso pues luego para el debate, o no sé, lo que quieran.